Bueno, en el vídeo de hoy voy a hacer una excepción, porque para que os hagáis una idea, yo cuando empecé a crear este canal, una de las cosas que quería evitar era ser un hater y empezar a criticar a la gente, porque sí, porque al fin y al cabo creo que, bueno, detrás de cualquier proyecto musical o detrás de cualquier iniciativa, creo que hay muchísimos profesionales que realmente echan mucha ilusión, muchas horas de trabajo, y quería no criticar por criticar. No me parece ni bonito ni elegante. Pero bueno, voy a hacer una pequeña excepción en este vídeo. Hoy me apetecía hablar de los realities musicales. Cuando hablo de realities musicales, y bueno, os cuento un poco la situación actualmente en España. En toda nuestra televisión hay muchísimos programas musicales, de talento, como lo llaman. Desde La Voz, al Factor X, aunque ya no lo imitan, al Tú sí que vales, a Operación Triunfo. Son realities musicales que lo que hacen es ayudar a chavales, tanto jóvenes como un poco más mayores, para la creación de sus carreras musicales. Y realmente, si el propósito fuera ese, a mí me encantarían estos programas. Me parecería algo precioso ver a un chaval que igual no sabe nada de la industria musical y al final acaba siendo un gran artista. Realmente ver a la gente, a los músicos que crecen dentro de estos programas, que les enseñan las diferentes herramientas para que ellos después puedan llegar a tener éxito y poder llegar a vivir de esto, que es el propósito. Si así fuera, seguramente no haría este vídeo y realmente diría, ay, me encanta Operación Triunfo y me encanta La Voz y me encantan todos estos programas, pero la verdad es que creo que si lo dijera sería mentir, y creo que es algo que tenemos que ser, la gente que somos de la industria, creo que tiene que ser bastante crítica respecto a algunos de estos programas. Primero de todo decir que creo que es bastante injusto meter a todos los programas en el mismo saco, mientras que La Voz, el Tú sí que vales y el X Factor son programas que están muy enfocados simplemente en la performance y poco más. Operación Triunfo no es tan así. Hay una academia en la cual los chavales reciben clases de profesionales que son buenísimos, que les explican cómo llevar adelante su carrera musical. Así que en los diferentes puntos de los que me gustaría hablar voy a intentar hacer esta división, porque creo que sí que por un lado es muy homogéneo, mientras que Operación Triunfo es otro caso diferente, pero hay cosas que obviamente comparten. El primer punto del que me gustaría hablar es el tratamiento de la música. En estos 4 programas, el tratamiento de la música desde el punto de vista instrumental es playback. En casi ningún caso existe la música en directo. Y yo pienso, narices, ostras, si es que es un programa musical, ¿por qué no hay música? ¿Por qué solo hay un CD que le dan al play y cantan encima como si fuera un karaoke? Vamos a intentar apoyar la música en directo, vamos a intentar hacer que haya músicos de directo cantando con los artistas, que es realmente lo importante, que la gente coja y pueda desenvolverse y pueda cantar y pueda saber lo que es tocar con músicos de verdad, no con un play. Si no, al fin y al cabo, los músicos que creamos son cantantes que cantan con unas bases que no aportan más allá de eso. Además, que es que en casi todos los casos la música que cantan no está compuesta por ellos, en el 99% de los casos. Obviamente en Operación Triunfo, vale, me vais a decir, no, pero es que estaban canciones como Mi música es tu voz y canciones originales, y me encanta y estoy a favor de que se apoye esa clase de metodologías y de iniciativas, pero la verdad es que en La Voz, en X Factor y en el 95% de los programas de OT, todos son grabaciones de darle al play y escucharlas y un tío cantando encima en plan karaoke. Los chavales que están ahí, para mí el propósito es que encontraran su voz musical, que encontraran su estilo, que encontraran su imagen, que encontraran lo que quieren ser, no que los disfrazaran y que cantaran canciones de los años 70. No, para mí eso no debería ser, y es por eso por lo que yo no estoy de acuerdo con estos programas. Yo realmente lo que creo, y es obvio que tienen que probar sus estilos, pero hay personas que desde el principio se ve que van más hacia un estilo o van hacia otro. Yo lo que creo que en esta clase de programas, sobre todo en Operación Triunfo, el propósito tendría que ser cogerlos y durante todo el programa ayudarles desde el punto de vista compositivo, desde el punto de vista de la industria y desde el punto de vista de encontrar su voz, de que realmente tengan algo que contar a la audiencia, porque si no se convierten en músicos y artistas que son enlatados, que no tienen nada que aportar más que una voz bonita y
La verdad, hay millones de voces bonitas en el mundo. Lo realmente importante es que alguien te cuente algo original, que alguien tenga una canción compuesta por él que te emocione, que te aporte algo, y si no está compuesta por él, que trabajen con compositores para realmente sacar temas que después vayan a definir sus carreras. Por eso me cabrea mucho cuando simplemente les dan canciones de los años 70, 80, cantan encima, que por ejemplo yo lo agradecí mucho en la primera edición de Operación Triunfo porque conocí mucha música que no conocía. Pero desde el punto de vista musical es una pérdida de tiempo. Y bueno, esa es mi opinión respecto al tratamiento de la música. Y ahora me gustaría hablar desde otro punto de vista, que es el que más me molesta, sobre todo de la voz, que es la monopolización de la imagen de los coaches. Lo que quiero decir es que, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en 2016 dos de los jueces que hubo en La Voz en España fueron Melendi y Malú. Si no los conocéis, os dejo un par de listas de reproducción aquí abajo, simplemente para que le echéis un vistazo. Son cantantes pop muy conocidos en España. Ese mismo año, tanto Malú como Melendi fueron los dos artistas en cuyas giras más personas fueron. Fueron las giras más exitosas de toda España. A mí, sinceramente, no me parece una casualidad. Realmente, el valor que les ha dado La Voz es muchísimo en su carrera musical. Y eso es lo que me molesta de La Voz. Lo que me molesta es que se focalicen tantísimo en el artista que está en la silla eligiendo, mientras que se ningunee al artista que sale a cantar. Muchas veces tengo la sensación de que se enfocan las cámaras más en cómo gesticula Alejandro Sanz o David Bisbal que lo que realmente está pasando en el escenario. Y eso, sinceramente, creo que hace muchísimo daño a la música. Yo conozco artistas que han participado en La Voz en diferentes ediciones y sinceramente sus carreras no han avanzado muchísimo gracias a La Voz. Y es una pena porque La Voz debería ser un altavoz para todos estos artistas que no son tan conocidos, que tienen voces preciosas, muchas veces mejores que la de los coaches, y no son escuchados. Y sin embargo, el foco siempre está en los coaches. Y eso me cabrea. Y lo digo igual de otros programas como puede ser el Tú sí que vales o puede ser el X Factor. Al fin y al cabo son programas que están focalizados en los jueces. Se le da más importancia al juez que a los artistas que van a tocar. Y a mí eso me entristece mucho. Me entristece mucho cuando veo a músicos, artistas que son buenos, que han preparado muchísimo trabajo para salir ahí y después no son casi ni escuchados o se les hace poco caso porque están más pendientes de los coaches. Y a mí eso pues me enfada. Yo lo que recomiendo es que este tiempo que se gasta presentando tu proyecto delante de la televisión, lo gastes madurando tu proyecto musical. Y una vez esté listo, es perfecto que lo presentes a concursos musicales. Pero los músicos no tenemos que esperar que nuestras carreras vayan a ir como la espuma gracias a estos programas. Es más importante primero focalizarse en tu propio arte, focalizarte en tu música y después, si quieres, presentarlo allí como un altavoz de lo que estás haciendo. Como una ventana de la televisión donde vas a presentar tu proyecto. Y bueno, no me quería enfadar porque, como os decía al principio, sé de muchísima gente que trabaja en estos programas, que son personas muy currantas, que son muy buenas, que tienen muchísima ilusión, que hacen las cosas muy bien, pero me cabrea a veces el tratamiento que se hace simplemente por la audiencia. Y ojalá existiera un programa en el cual se hiciera muchísimo más foco a lo que es el arte, la creación musical y la composición. Me gustaría conocer vuestros comentarios, sobre todo me interesa muchísimo vuestra sensación y percepción en otros países de Latinoamérica, que me contéis un poco cuál es vuestra sensación, si realmente es muy parecido a esto o no, y bueno, que charlemos sobre esto. Como siempre digo, si te interesa más contenido, like, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.